presentación ya estará en la... Fíjate a ver si la ven o no. No, doctor, lo vemos a usted, pero la presentación no. Listo, perfecto. Vamos a ver, es que habré hecho mal de por aquí. ¿Qué era que? Ayúdame a ver qué era que hago. Tin, 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 yo voy a ver qué. Compartir. ¿Cuál de esos iconitos que me aparecen ahí será en cuál me meto, Sandra? Doc, normalmente en la parte de arriba aparece un icono que dice comparte. Y ahí ya le di comparte. Y ahí sale para compartir la pantalla completa o una ventana. Húndale en la parte donde se le vea la presentación. Ya ahí vemos su pantalla. Pero ven ya la clase o no. Vemos la parte donde dice unirse a la reunión y el WhatsApp. No, pero entonces, ¿por qué? Doc, comparta pantalla completa y después abre la presentación. Y ahí sí. Bueno. ¿Nada? No, seguimos viendo lo que le dije. Bueno, entonces Doctor, yo... puede Bueno, dejar de compartir y cuando le va a dar compartir, darle en compartir pantalla y no compartir la ventana solamente. O sea, dice algo que dice compartir pantalla completa. un tico, un segundito. Puedes dejar de compartir, listo. Y ahora le doy compartir otra vez. ¿Sí? Sí, señor. Y cuando le va a dar compartir, hay una que le aparece compartir pantalla o compartir pantalla completa. Ahí dice sí, pantalla, ventana 4 y no más. La que dice pantalla. Listo. Bueno, pantalla, listo. ¿Qué hago ahora? Ahorita sí ya se ve la reunión de Teams y se ve de fondo la presentación. Ya puedo abrir la presentación solamente. Con esa opción vamos a ver pues todo Ahí lo que sí, ¿ya ustedes la saben. ven? Entonces, ¿Ya la ven ahí o sí, ya no? se ve. Le doy Sí, pantalla completa a ver si se ve mejor. sí, por favor. ¿Ahí qué tal? ¿Bien? Sí, ahí se ve Se ve bien. bien. Bueno, esta es una pequeña, como una ñapita de una clase, porque este tema es acerca de lo que se denomina la varicorragia. ¿Qué es eso? Es la presencia de un sangrado a través de una varice. Es una causa de consulta realmente bastante frecuente y muy mal manejada, puesto que todo el mundo entra en pavor, en pánico y definitivamente no saben cómo qué hacer. Entonces, por eso la puse, porque es cuando, por ejemplo, el paciente que les llega a ustedes a la urgencia o inclusive mismo hasta en la consulta externa, ese paciente que viene con la historia que dice, doctor, es que imaginé que yo estaba dormido o dormida y de pronto sentí como la pierna mojada. Cuando me miré, tenía una vena que estaba sangrando a chorro. Entonces, esa es una urgencia. Entonces, se presenta, ¿por qué? Por eso que les acabo de decir. Hay una varice en la cual el tejido perilesional, digamos, donde estaba la lesión varicosa, se va resecando mucho la piel por la misma enfermedad venosa y va seguido pues de un sangrado abundante, que es un fenómeno pues agudo y potencialmente mortal, porque si un paciente de estos entra en una fase de estas de sangrar y sangrar, y hace un shock hipovolémico y se puede morir. Se puede clasificar como una hemorragia que es externa, que es la que es evidente, subcutánea o subaponeurótica. En el caso de las rupturas externas, se dice que encontramos pues pequeñas partes o áreas en donde está la piel, como ya les mencionaba, una piel que puede estar atrófica, generalmente es en pacientes de edad avanzada y puede también hacerse o localizarse sobre zonas de cicatrices, en este caso como las que vemos aquí en las imágenes. ¿Ven bien las fotos? ¿Sí? Bueno,
En áreas de cicatrices en las que la piel va perdiendo su consistencia y va perdiendo las características de la piel con buena trofismo y se va adelgazando y vuelve muy frágil. Entonces a veces también aparecen como punticos negros, como unas carachitas. Ellos, los pacientes, les dicen a ustedes de una forma muy curiosa, sin que la cabecita de la varice, les recomiendan así hablan ellos acerca de esto, de una forma muy pues coloquial. Entonces, cuando esa carachita, esa costrica pequeña negrita se desprende, ahí viene el sangrado. El tratamiento, que es el que me interesa que a ustedes les quede claro, es elevar la extremidad, hacer presión ahí con el dedo en el sitio y con ese dedito y una gasita puesto allí, hacer un vendaje compresivo después para poder hacer la hemostasia. En el caso de que esto no sea posible, entonces obviamente pues hay que trasladar al paciente a un servicio de urgencias para poder hacer el manejo allá. El manejo consiste básicamente en lo mismo: pierna levantada, gasa en el sitio de sangrado y un vendaje elástico. Pero si vemos que al hacer compresión, por ejemplo en esta zona donde está la pigmentación, aquí en esta lesión hiperpigmentada, con un paciente con una enfermedad varicosa severa, se logra determinar el punto de sangrado, entonces se puede hacer una transficción. Transficción es pasar un punto, digamos, moderadamente profundo sobre la zona donde se ve la dilatación varicosa y la que posiblemente es la zona que esté alimentando el sitio de sangrado. Entonces hace un punto en U, que es la transficción, sobre esa zona para poder hacer una ligadura de esa vena y listo, solucionado el problema. Más el vendaje elástico, la compresión, y después, obviamente, si el paciente no tiene estudios adicionales, pues hacerlos para poder ver en qué estado está el paciente. El otro tipo de ruptura de la subcutánea, que es un hematoma en el cual se produce por debajo de la piel, viendo la vena es evidente, se ve muy bien allí, pero se ve como un moradito, y acompañado de ¿qué? De un hematoma. En este caso, que no es tan severo, porque no es tan dramático, porque no estamos con sangrado al exterior, es simplemente manejo de dolor y aplicar un vendaje compresivo. Y la otra opción que se puede presentar, que se denominan las varicorragias subaponeuróticas, es un paciente que se puede quejar de dolor intenso en la extremidad. Normalmente o generalmente lo hacen a nivel de la pantorrilla, y el hematoma que va avanzando va a infiltrar los espacios intermusculares. No es visible fácilmente en la piel, pero se puede ver después como una lesión equimótica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial pues, con rupturas de tendones, con un traumatismo en el cual vaya a haber dolor y edema, o en el caso de un paciente que tenga un antecedente o evidencias de trombosis venosa profunda, en este caso se puede ver. El tratamiento, igual que nosotros, consiste en la compresión, el calor local, y básicamente con esto se maneja este problema. Quería hacerles énfasis y haberles traído esto, que es muy cortico, pero para mencionárselos porque es una urgencia realmente importante. Continuando con los temas, entonces vamos a seguir ahora algo que quedó pendiente de la vez pasada, que es el tema de las úlceras varicosas y el diagnóstico diferencial de las úlceras de las extremidades. ¿Tengo pantalla bien ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces ya entrando en uno de los temas centrales, inclusive que es de los más importantes en la rotación, es lo que se denomina la úlcera varicosa, la úlcera venosa. Es una entidad que vale la pena también recordarlo, porque es tan antigua como la misma historia del hombre. Aquí vemos que en el papiro de Ebers, que siempre se menciona en cuanto a estudio científico, en cuanto a revisión histórica, puesto que es necesario saberlo, ¿ya? Entonces es importante revisarlo, simplemente como algo, pues, anecdótico de muchísima importancia. ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad de las úlceras? Entonces tenemos que las úlceras venosas o las úlceras varicosas, podemos decir que no es un diagnóstico, sino que es la manifestación de una enfermedad. ¿La enfermedad cuál es? La enfermedad venosa. Se ha encontrado que afecta un porcentaje que yo creería que en algunos ámbitos a nivel mundial puede ser hasta más que este 2% de la población adulta, sobre todo porque ahí se incluyen estudios en los que hablan de la población en países desarrollados. En nuestros países acá en el tercer mundo, a veces, o países en desarrollo, no se encuentran estadísticas muy fundamentadas, por lo tanto, creo yo que el porcentaje puede avanzar. De todas las úlceras que vemos en las extremidades, la mayoría son de origen venoso
y lo que se denominaría venoso puro, que ahora más adelante les voy a explicar en qué consiste esto. ¿Por qué? Porque ellas pueden ser multifactoriales, o sea, muchas cosas los pueden producir. ¿Qué tiene como característica importante? Que tienen una alta tasa de recurrencia, ¿sí? Y definitivamente hay unas pobres tasas de cicatrización por muchos factores. El factor de la poca adherencia a los tratamientos, el problema de la poca o del poco cuidado que los médicos pueden tener acerca de cómo manejar este problema, pero definitivamente lo que sí es una característica es que tienen una altísima tasa de recurrencia. Estas tres palabras que yo se las he mencionado a ustedes cuando rotan por acá conmigo en el hospital, que se denomina como un padecimiento crónico, progresivo e incurable. La explicación de las palabras es muy obvio. El procedimiento crónico, pues que el paciente lo va a sufrir durante muchísimo tiempo. Progresivo, que merece y definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no va a avanzar a estadios superiores o a estadios más complejos de la enfermedad. Y que es un procedimiento, que es un proceso definitivamente incurable. La incurabilidad no se refiere a algo maligno, sino que se refiere básicamente a qué? Se refiere a la cuestión de que el paciente toda la vida va a tener este problema. Una característica también del punto de vista social es que los pacientes que padecen este trastorno definitivamente tienen una calidad de vida pobre. La úlcera venosa, entonces, para definirla como tal, son úlceras pues, que se ubican en las extremidades inferiores, van apareciendo, ya lo que ya les he comentado a ustedes, es una consecuencia de que de una incompetencia del aparato valvular y que se va a generar un fenómeno hipertensivo a este nivel y que posteriormente van a tener mucha dificultad para que esas válvulas, cuando el daño sucede allí, para que se cierren adecuadamente, y entonces van a representar un fenómeno de reflujo, obstrucción, con aumento consecuente del volumen y de la presión dentro del vaso. Esa puede ser la presión aumentada dentro de los vasos, es lo que va ocasionando la dilatación de los capilares. Hay engrosamiento por la cronicidad del proceso de las membranas, hay a nivel basal, se aumenta el tejido colágeno, las fibras elásticas y hay un daño endotelial consecuente a todo esto. Por lo tanto, se presenta un círculo vicioso que va a hacer que la enfermedad se convierta en una rueda o una cadena sin fin. En el factores de riesgo que tenemos que considerar en la úlcera venosa, pues tenemos que dentro de ellos está el sexo y la edad, más frecuentemente en hombres, dependiendo pues obviamente de la edad, a medida que envejecemos, son más frecuente la presencia de ellas, tanto de las varices como de las complicaciones como son las úlceras. En relación al sexo, pues depende de qué, depende de lo siguiente. En las mujeres, en etapa reproductiva, y en su época digamos, de la época en que tienen sus hijos, van a ser más frecuentes por los factores asociados, como ya lo veremos. En la condición social, es una entidad que está ligada definitivamente a las condiciones socioeconómicas bajas, por las características de ella, por la poca oportunidad que tienen los pacientes a veces de acudir a un manejo en alguna entidad de salud, o por el desconocimiento del mismo médico. La obesidad es un factor importante tanto para la enfermedad varicosa como para la úlcera, puesto que el sobrepeso, el índice de masa corporal por encima de 24.9, de 24.9, hace que ese componente de tejido adiposo presente en las extremidades se convierta en un factor de riesgo, puesto que la cicatrización, el retorno venoso, etcétera, va a estar comprometido. El embarazo también, por el efecto hemodinámico que cumple, al generar un aumento o una dificultad más bien en el retorno venoso, por el útero grávido que va a componer o se va a actuar como un factor que dificulta el retorno venoso adecuado. Los pacientes con un sedentarismo, el sedentarismo pues es un factor de enfermedad para muchas entidades, lo mismo que los oficios. Los pacientes o las personas que trabajan o trabajamos mucho tiempo de pie, los peluqueros, los panaderos, los médicos, los cirujanos, etcétera, todos tenemos un aumento y las jornadas en que estamos en bipedestación mayor a 8 horas por día se convierten pues en un factor de riesgo importante. La herencia, exactamente igual como sucede con las varices, aquellas familias en las que padre y madre sufren enfermedad venosa o varices, un 90% de su descendencia puede presentarse con la posibilidad de que sufran varices y que posiblemente después terminen padeciendo el problema de las úlceras.
La obesidad, el trabajo duro en bipedestación durante más de 8 horas, las condiciones socioeconómicas de pobreza. Aquí recordarles, como siempre, el conocimiento de la anatomía. Pues en este momento no voy a recalcar muchísimo. De esto, lo más importante para resaltar es el compromiso del sistema venoso superficial, que es el que definitivamente va a ser o va a marcar la pauta dentro de toda la parte anatómica para hacer mayor compromiso en el caso de las úlceras varicosas. Aquí nuevamente les muestro en esta imagen cómo es el fenómeno hipertensivo, en el cual se presenta el daño valvular de las diferentes varices, o a nivel de la pared se presenta su daño, el cual conlleva a un reflujo, como les decía de ustedes o les he repetido siempre, que se convierte en un reflujo fisiológico a convertirse en un reflujo patológico que genera un aumento de volumen en este segmento, y ese aumento de volumen condiciona un aumento en la presión, que va a ser el común denominador del fenómeno varicoso y que posteriormente va a llevar con los otros factores asociados a la presencia de la úlcera varicosa. Ya entrando propiamente en los detalles de lo que es la fisiopatología, tenemos 3 teorías acerca de ella. 1, la bioquímica; 2, la inflamatoria; y 3, la teoría hemodinámica. En relación a la teoría bioquímica, se sugirió por allá por el doctor Norman Brown en 1982 que lo que sucedía era que había un problema de presión capilar que llevaba a una distribución anormal de los elementos formes de la sangre, como son la fibrina, el fibrinógeno, etc. Y entonces esta teoría habla de que había un atrapamiento de ese factor de crecimiento tisular, que era lo que iba a impedir que hubiera una nueva cicatrización, un aporte para generar un nuevo tejido. En relación a la teoría inflamatoria, es con qué, lo que tiene que ver con el atrapamiento de los leucocitos. Esa hipertensión venosa permite que haya una migración y salida de leucocitos al intersticio tisular, lo cual favorece la presencia de la ulceración. En este proceso hay una activación de toda la cascada de las células inflamatorias que terminan generando la ulceración y van asociados pues a los otros factores de riesgo que ya mencionábamos en la imagen anterior. Ya la otra teoría, que es la teoría hemodinámica, se refiere a que se producen no solamente, además de las alteraciones anatómicas ocasionadas por la hipertensión, sino hay un trastorno a nivel de la bomba musculovenosa. Entonces esto va a ser un factor adicional para que el aumento de la presión residual haga que la cicatrización o la recidiva del fenómeno de ulceración se presente de manera indefinida. Entonces, estas 3 teorías pues consideran como las más importantes para hablar acerca de la presión del factor de lo que son las úlceras en las extremidades inferiores. ¿Cómo las podemos clasificar? Entonces, hay diferentes formas de clasificarlas. Una de ellas son hablar de úlceras venosas puras, que son las que definitivamente contemplan las 3 características que mencionábamos ahora con los 3 factores, en las que el fenómeno inflamatorio y el fenómeno del daño valvular, con aumento por consiguiente del aumento de flujo y volumen, por lo tanto la hipertensión, van a ocasionar la presencia de ellas en las extremidades. Otro tipo de úlceras que podemos ver son las úlceras que se denominan mixtas, con un predominio venoso, las que tienen iguales características, pero el porcentaje del componente venoso es mayor. Y las terceras, que serán las úlceras venosas mixtas con predominio arterial, que son aquellos pacientes que tienen enfermedades asociadas o intercurrentes, como son el paciente además de la insuficiencia venosa, pueden presentar la hipertensión, pueden ser diabéticos, son fumadores, vía, etcétera, otros factores que agregan un plus para que el fenómeno arterial con la isquemia o las zonas estenóticas en las arterias de las extremidades puedan ayudar a perpetuar estas úlceras. En esta imagen vemos cómo es la distribución de lo que son las úlceras venosas puras, en el cual el reflujo representa un 80%, y en el caso de los síndromes postrombóticos, como lo vimos ya en la clase de enfermedad venosa y la TBP, cómo es la presencia de ellas. Entonces ya sabemos que el reflujo es el mayor porcentaje dentro de las úlceras venosas puras. ¿Cómo la distribución de ellas? Entonces vemos que se pueden distribuir en grandes grupos. En este grupo, pues en esta imagen vemos que el mayor porcentaje está representado por las úlceras de origen venoso, ¿sí? Van distribuyendo y van disminuyendo de acuerdo a las entidades. En este caso, las arteriales representan un 10%, las úlceras de origen diabético
le continúan las de origen reumatológico, otros tipos de patologías, las traumáticas y las neoplásicas, completan el porcentaje de ellas. Pero, vuelvo y le repito, de todas las úlceras que vemos en las extremidades inferiores, las de origen venoso son las más frecuentes y de ellas las que comprometen el sistema venoso superficial. Aquí vemos en estas imágenes pues úlceras de cronicidad importante, en la cual vemos un paciente en este primer cuadro en la de arriba, un paciente primero con condiciones higiénicas deplorables, una gasa sucia de mucho tiempo, unos bordes irregulares con áreas de hipopigmentación y pigmentación ocre, o sea, coexisten las dos, que nos habla de la cronicidad del proceso. Vemos un tejido con un tejido de granulación, pues aparentemente como en buenas condiciones, pero todos estos tejidos tienen una membrana, una película que se llama el biofilm, que es una peliculita que nos impide que haya una buena cicatrización, por lo tanto, dentro de las operaciones debe hacerse siempre una limpieza adecuada para poder que el tejido de granulación sea bueno. En este otro caso, vemos aquí el paciente, una úlcera bien irregular, sus bordes, excavada, se ven los datos de cronicidad también, como les decía, se miran aquí lotes de tejido de piel sana, en la cual habla de que el proceso de cicatrización ha estado intentando suceder. En este otro caso, vemos obviamente las condiciones socioeconómicas y las condiciones de pobreza son visibles allí. En este otro, una úlcera maleolar con tejido de granulación, digamos, adecuado, pero también se aprecia esa pequeña película, que es como una membranita pequeña que se observa sobre el tejido de la úlcera, que evita que haya una buena cicatrización. En este, una úlcera con sobreinfección y posiblemente con un componente arterial, o sea que consideremos que es una úlcera mixta, posiblemente con un componente arterial importante. Entonces, de estas, los dos más grandes grupos son las úlceras venosas o las úlceras varicosas y las úlceras arteriales. En ellas hay una serie de condiciones importantes para poderlas identificar. En la imagen de la izquierda vemos una úlcera que corresponde a una úlcera varicosa, una úlcera venosa, y en la imagen de la derecha vemos un paciente en la que hay unas úlceras a nivel de los artejos, a nivel del dorso del pie, que se caracteriza por la presencia posiblemente de un componente arterial, o sea que sería una úlcera mixta con un componente arterial mayor. La predominancia o la característica fundamental de estas úlceras venosas es que en ellas existe hipertensión venosa, generalmente asociada en cuanto a su etiología a ser primarias o secundarias o por fenómenos angiodisplásicos. Ya recordando lo que son las primarias o las secundarias, pues ya acordamos de la fisiopatología de ellas. Las venosas, su ubicación son principalmente a nivel de los mareolos internos, pueden ser localización única o pueden ser múltiples a nivel de la región perimaleolar. Generalmente son redondeadas, ovaladas o polilobuladas, como las que hemos visto hasta ahora, y se acompañan de unas lesiones características dermatológicas, como son la presencia de la dermatitis por estasis, cambios eczematosos o algunos cambios de linfangitis. Eso es la típica, la característica en las úlceras de origen venoso. Las arteriales, generalmente su factor etiológico se asocian a ¿qué? A fenómenos isquémicos, a isquemia crónica, pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, etcétera. Se ven en zonas más distales de las extremidades, o sea, de los pies o de los artejos, que están expuestas al trauma. Sus bordes son bordes necróticos, sucios, de base sucia, presentan característicamente dolor en reposo y tienen una sensibilidad alta a la infección, puesto que muchos de ellos son pacientes diabéticos. Aquí en este vemos las características en este cuadro de cómo es la piel que rodea a las diferentes úlceras, que ya lo mencioné pues en la pasada, como las úlceras que son de origen venoso, arteriales, neuropáticas o úlceras ocasionadas por vasculitis, que se presentan generalmente asociadas en enfermedades reumatológicas. En la diferenciación de las úlceras crónicas más comunes que vale la pena revisar aquí, tenemos que los síntomas y los signos de ellos a evaluar son el dolor, cómo están los pulsos, cómo es la piel en la piel y en las piernas, cómo está, en dónde se localizan, qué características tienen y qué las predispone. En el caso de las úlceras crónicas, por ejemplo, con componente arterial, el dolor es de características brusco, agudo, el paciente tiene claudicación intermitente que nos va a ayudar a poner esto. En cuanto al dolor, en el componente venoso es un dolor como profundo, un dolor sordo que mejora con la elevación de la extremidad. Como es en el caso de la úlcera hipertensiva mixta, es un dolor brusco, agudo,
muy doloroso y de características punzantes, posiblemente pueda acompañarse también de claudicación intermitente. Las úlceras por presión, que son en pacientes, ya lo vamos ubicando por su localización, dolor al tacto. Esas úlceras por presión se acompañan de otros tipos de patologías, por ejemplo, en pacientes diabéticos con neuropatía, etc. En las neuropáticas, como ya lo vemos aquí en el pie diabético, pues ausencia, si hay dolor, posiblemente es secundario a la infección. En la isquémica, es un dolor intenso desde un comienzo y es debido pues, al proceso isquémico. ¿Cómo están los pulsos en el componente arterial? Pueden estar débiles o ausentes, en el venoso normales, en la hipertensiva pueden también estar normales, y en las úlceras neuropáticas pueden estar presentes, cuando hay un componente isquémico pueden estar ausentes o débiles. La localización principalmente como es, en las úlceras arteriales ya lo vemos que es una localización atípica, tercio distal de las extremidades, dorso de los pies, artejos, pero muy raramente localizados en las típicas de las úlceras venosas, que sí son frecuentes donde, a nivel de los maleolos, o en las áreas pretibiales, o en la zona supramaleolar. Las hipertensivas, generalmente también alrededor de los maleolos, semejante a las úlceras venosas. En las de pie diabético se encuentran con zonas de hiperkeratosis, con zonas de presencia de lesiones en la piel, y en la placa en los pacientes con procesos isquémicos se ven las placas o áreas de necrosis esfacelados con los fondos de la úlcera sucias. Los factores que pueden corresponder o predisponer este tipo de úlceras están la predisposición a las arteriales, pues está cual, fenómeno arteriosclerótico, pacientes diabéticos de edad avanzada, etc. En los pacientes con componente venoso, que van a favorecer lo que los van a disponer la presencia de las úlceras, por los fenómenos tromboflebitíticos y también en este caso pues la edad avanzada. La hipertensiva, pues hay hipertensos, y en los pacientes con úlceras por presión van a encontrarse zonas de excavación, zonas de traumatismo y repetido sobre las zonas en que está la úlcera, y en los diabéticos se presentan enfermedades de más de 10 o 12 años de evolución. Esto es lo que tenía que ver en relación a la parte de las úlceras. Aquí vemos varios aspectos y varias imágenes en las que vemos, en la primera imagen, la de arriba, corresponde a una paciente con una úlcera venosa crónica. Tienen ustedes las características semiológicas, la hiperpigmentación del tejido, la zona de úlcera, los bordes irregulares, áreas de hipopigmentación también, lo cual nos habla de la cronicidad, la pigmentación ocredistal, etc. En este caso, vemos una úlcera por presión, es decir, esto comprende lo que se denomina como un mal perforante plantar en un paciente diabético, posiblemente con una neuropatía, y es posible que también tenga ya su vasculopatía asociada. Miren cómo se ven las características de un pie engrosado, deformado, muy posiblemente haciendo parte ya de una osteoartropatía hipertrófica de Charcot o un pie diabético. En estas otras úlceras venosas, digamos puras, con una manifestación de una úlcera redondeada, crónica, base sucia, pigmentación ocredistal, edema perimaleolar, pero todas las características muy típicas de un paciente con una ulceración venosa pura. Aquí el complejo varicoso supramaleolar, entonces acá en la cara medial de la pierna. Y en esta otra vemos un paciente con unas ulceraciones posiblemente de origen mixto, con signos de pseudoinfección, componentes en la nivel de los maleolos, cambios tróficos en las piernas y en los pies. Todas estas fotos pues, de pacientes, obviamente. Esto nos genera muchas dudas y nos pone acerca de qué es lo mejor que tenemos que hacer, hacia dónde vamos a ir. Entonces hay unas fases que son la parte del manejo físico del paciente, la parte farmacológica, la parte tópica y lo que tiene que ver con el área quirúrgica. Hay muchos sitios hacia dónde ir, qué más hacer, demasiadas preguntas nos hacemos. Entonces, lo primero es que hay que tener unos principios, unos manejos generales en el tratamiento del paciente con úlcera venosa. Primero, hay que definir presencia de etiologías asociadas, como cuáles: pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, obesos, etc. Hay que ayudar a controlar los factores que afecten la cicatrización, es decir, paciente diabético, tener dentro de rangos terapéuticos, el paciente con obesidad mórbida o paciente con trabajo bipestaciones mayores a las 8 horas. Estos factores ayudan o continúan o hacen que la cicatrización sea más difícil. Seleccionar siempre un manejo local apropiado, evitar la polio, la multiformulación, que empiezan a aplicarse cuanta crema le dicen, entonces es un factor que va a ser un factor en contra de la cicatrización. Hay que ser también muy acuciosos en la búsqueda de la parte de los pulsos. ¿Por qué?
porque hay que incluir dentro del tratamiento, dentro de la evolución, intentar cuando tenemos la duda hacer un índice tobillo-brazo ante la sospecha o la dificultad en la palpación de los pulsos, para lo cual al hacer un índice tobillo-brazo que estemos por debajo de 0,7, 0,6, indicaría que tenemos una enfermedad arterial periférica que podría estar incrementando el problema de la úlcera. Y definitivamente tener un plan de mantenimiento para que esta úlcera esté cicatrizada del mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué cosas se usan en cuanto al tratamiento del paciente con los diferentes tipos de terapias? Existen las medias, existen los vendajes. En los vendajes hay un tipo infinito de productos que se utilizan para mejorar el microambiente a nivel de la úlcera. En relación a las medias, ya lo hemos dicho cuando hablábamos en la enfermedad venosa, que existen la elastocompresión, en la cual hay tres tipos, las de compresión baja, las de compresión mediana y las de compresión alta o fuerte. La compresión ligera, media o fuerte, las medias pueden ser hasta la rodilla, hasta el muslo o media pantalón, ayudan a ser un factor importantísimo en la mejoría de disminuir la presión y mejorar el retorno venoso. Hay de diferentes presentaciones, de diferentes texturas. Actualmente pues, ha habido con mucho énfasis, un boom acerca del uso de las medias con cierre. Definitivamente yo no las recomiendo, estas medias pierden la presión rápidamente, por lo tanto se pierde el factor importante de la compresión elástica para mejorar el retorno venoso. En el caso de los vendajes, deben ser aplicados por personas que sepan, que tengan un buen entrenamiento para aprenderlos a colocar. Las presiones ocasionadas por las vendas deben ser siquiera mínimo de 20 a 30 milímetros de mercurio a nivel de la zona del tobillo. En estas vendajes vale adicionar una parte, un capítulo especial que es la colocación de los vendajes multicapa en telescopaje como las que vemos allí. Es la colocación de un vendaje en forma oblicua en la cual se van a producir aumento en la presión, y la presión que debe causar en esta zona sobre la extremidad debe ser de mínimo 40 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para ayudarle en la cicatrización y mejorar el retorno venoso. Hay muchas teorías acerca de esto. Es digamos, una aplicación de un vendaje relativamente reciente, pero que cumple una función importantísima para la cicatrización. Se utiliza tanto para las úlceras activas como para los pacientes que tienen linfedema asociado con otras complicaciones. Ya entrando en los productos que utilizamos para mantener un ambiente adecuado en la úlcera, hay muchísimos, miren ustedes, aquí hay por lo menos 8 productos que tienen un componente importante que participan pues, en la cicatrización y en la adecuación de ese espacio, de ese ambiente a nivel de la úlcera para que estén adecuados y permitan la cicatrización. Ya aquí unas palabras muy importantes que son acerca de esto. La elastocompresión se considera como la piedra angular del tratamiento de la úlcera venosa. Ustedes ya saben que cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer, pero si no nos sometemos a la compresión elástica no vamos a obtener una recuperación adecuada. Aquí vemos pues que es uno de los tratamientos más antiguos, es el más efectivo y es el más frecuentemente usado, hecho de buena manera. Entonces, aquí tenemos los objetivos del vendaje en la ulceración, en la úlcera de origen venoso. 1, ayuda a reducir el edema. 2, nos ayuda a mejorar el retorno venoso, disminuye la estasis y disminuye la hipertensión venosa. Estos son los puntos fundamentales que se pretenden cuando colocamos un vendaje en una ulceración. Ya el tratamiento farmacológico, hay estudios tan viejos como de la revisión de Cochrane del 2006 hasta los más recientes del 2023, en el que se dice ya que los efectos farmacológicos definitivamente ya ocupan un espacio importante en el manejo de la úlcera varicosa. De todos estos medicamentos, uno que ustedes han visto que se utiliza muchísimo, que es la diosmina espeidina, hay otros como los isotretinoin, la prostaglandina E1, la pentoxifilina. Las prostaglandinas tienen su aplicación, puesto que ellas nos van a generar un fenómeno de vasodilatación, promueven algo de angiogénesis, y entonces por este mecanismo ayudan a la cicatrización y a la recuperación de la úlcera. La pentoxifilina tiene un factor hematorreológico, es decir, le cambia la forma del glóbulo rojo, y por este mecanismo hace que los glóbulos permitan su paso o la entrada a través de los diferentes tejidos con la ulceración. Los flavonoides más la compresión pues son
el Daflón, que ya se los he mencionado y que lo hemos visto en la consulta en el hospital. Diferentes, una multiformulación, cantidades de medicamentos, hay una oferta de productos en el mercado grandísima, hay que tener mucho cuidado en lo que se formule y en las características de lo que le demos para manejar al paciente. Entonces ya viene la parte del manejo tópico y cuáles son los objetivos. Uno, mantener limpia la lesión, es decir, evitar las condiciones de higiene bajas. Lograr disminuir la secreción y mejorar el olor, porque muchas de estas úlceras huelen feo. Preservar un microambiente, bien sea evitar la excesiva humedad o evitar la excesiva resequedad, es decir, un ambiente, un microambiente en términos de equilibrio de los dos componentes. Proteger la úlcera de agentes contaminantes, es decir, vuelve nuevamente las condiciones de aseo. Llegan los pacientes a la consulta, por ejemplo, con unos zapatos y con unas vendas sucias y un estado de desaseo total. Y ayudar a estimular los mecanismos de reparación, como son pues evitar los factores que disminuyen la cicatrización, como es el alcohol, el cigarrillo. Efectivamente, todos esos factores ayudan muchísimo a corregirlos. Tipos de apósitos, los hidrogeles, los hidrocoloides y los alginatos se indican, por ejemplo, para los diferentes tipos de heridas. Los alginatos para heridas muy exudativas o infectadas, los hidrogeles para heridas que estén muy secas, los hidrocoloides para heridas exudativas en las que tengan granulación y epitelización, las espumas para heridas exudativas y las películas para ayudar a epitelizar y como un vendaje secundario. Los tipos de apósitos ya lo hemos visto, pues aquí muchísimas. Hay unos de hidrofibra que tienen alta absorción, como el Aquacel, para heridas limpias con un exudado alto. Los de alta absorción más un control antimicrobiano, las que tengan componentes de plata, como el Aquacel AG, y los de barreras más aislamiento, que es la aversiva. Los tipos de apósitos, otros que pueden presentarse también son los hidrocoloides y los hidrocoloides con el duoder, que es el cofactor de crecimiento epidérmico. Aquí ya nuevamente repetir lo que ya les he comentado acerca de los diferentes productos que existen para el manejo de las úlceras. Ya entrando en la fase del tratamiento quirúrgico, complementamos esto con la utilización de injertos. En esta fase se pueden hacer injertos de piel parcial o injertos de piel con transmisión de colocación cuando hay bancos de piel para colocación especial a través de dermatólogos y con la participación de los dermatólogos y de la participación de los cirujanos plásticos. Se utiliza también en el caso de que la úlcera esté perpetuada por una insuficiencia en las perforantes, se puede hacer ligadura de ellas, tanto por vía abierta, que eran cirugías muy grandes, con mucha trauma quirúrgico, o se puede hacer por vía endoscópica, se hacen las ligaduras perforantes. Actualmente se utilizan mucho cirugías en el sistema superficial, como es el ENOF. En relación al ENOF, hay que tener mucho cuidado porque se ha convertido en algo que a veces se abusa de él. El ENOF es la aplicación de una espuma que se debe aplicar de manera muy puntual para el problema que se tiene. Es decir, si hay una lesión de las venas perforantes, se tiene que ubicar bajo visión ecográfica y hacerse la aplicación del ENOF para poder de esta manera disminuir el aumento de presión a ese nivel. Los reemplazos valvulares son ya en sitios definitivamente destinados o sitios de referencia que existe. La reconstrucción valvular son cirugías que tienen que ser dedicación exclusiva a hacer manejar esto para poder que haya una buena respuesta, puesto que esos reemplazos valvulares en la cirugía venosa es una cirugía, digamos, un poquito desagradecida en el sentido de que cuando se tiene que ver sobre todo con los reemplazos valvulares, porque los daños o la cicatrización a veces es el enemigo de ellas. La recurrencia, a pesar del tratamiento quirúrgico, pueden ser tan altas como entre el 60 y el 40%, dependiendo obviamente cómo se ha hecho la cirugía y en manos de quién ha estado. No hay estudios muy fuertes que nos muestren que la cirugía está avalada como una evidencia tipo A, sin embargo, se encuentra que mejora bastante, en un porcentaje alto, la oportunidad de las recidivas para las úlceras. Aquí vemos pues cómo es la aplicación con la técnica de ligadura subfacial de lo que es la ligadura de las perforantes con la aplicación de ENOF.
Otro tipo de alternativas que tenemos presentes son el uso de cámaras hiperbáricas, ultrasonido, fisioterapia y ultravioleta. En este tema de las otras alternativas, vemos que actualmente se presenta o hay una gran cantidad de oportunidades y ofrecimientos a las personas, como por ejemplo lo que tiene que ver con las medicinas alternativas, el uso de el castaño de Indias de la mata, y así se consigue y así se ve en el estado natural la matica, de aquí se saca el extracto de la pepa, con lo cual se fabrica el castaño de Indias. Es una cosa importante tener claro que esto, la parte de medicinas alternativas y el uso de la fitoterapia, que así se denomina, pues es importante guardar un espacio interesante dentro del manejo del paciente con la ulceración. Ya pensar en otras cosas como son el chamanismo y los rezos, etcétera, todas las cosas que hasta la brujería y todas las cosas se han pensado y se han hablado de que existe. Todo eso hay que tenerlo importante porque en clases, por ejemplo, en la condición socioeconómica baja o en el tema de las comunidades indígenas, de pronto existen muchas creencias en las cuales hasta todos esos ámbitos y todas las cosas hay que buscar cómo podríamos manejarla y entrar en la parte de entender los aspectos culturales de las diferentes etnias pues, que existen. Ya en cuanto a recomendaciones, tenemos que la úlcera es considerado un problema muy antiguo, demasiado discutido, que se ha intentado, se han hablado muchísimas cosas, no está completamente resuelto porque sigue definitivamente teniendo un gran problema. Tiene una característica fundamental y es que es muy lento para cicatrizar, pero rápidamente puede recidivar. El tratamiento conservador es importante, inicial, pero eso no va a prevenir la recurrencia. El tratamiento operatorio tiene un buen resultado en personas con úlceras por insuficiencia del sistema venoso, que es la mayor frecuencia. Tenemos esto que tiene evidencia del grado A. Esto, pues, jovencito, es lo que yo tenía para decirles acerca de lo que era la úlcera varicosa. Yo creo que, vamos a ver, estamos en minuto 50. Vamos ahora entonces a la parte de del pie diabético. Vamos aquí entonces yo creo que de pronto hay necesidad de extender tiempo. Me avisan, Sandra, por favor, me cuentas cuando nos esté agotando el tiempo para volver a abrir la presentación. Me dice si aquí tengo imagen allí. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, cuando estemos sobre el minuto 60, me dices, porque como este Teams se agota a la hora, ¿cierto? No, Doc, está para las 2 horas. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, no tenemos problema. Entonces, en este es un tema importantísimo, como ustedes lo han visto, todos los que han pasado por el hospital ven las condiciones, digamos, especiales y las condiciones socioeconómicas que rodean el tema del pie diabético. Es una entidad que produce demasiado, digamos, demasiado problema desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de sangre para las diferentes entidades y los diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la salud y con la sociedad. Aquí, igual como en muchas de las presentaciones que hago yo siempre insisto en la historia de las diferentes cosas. En la historia, en la medicina, nos lleva mucho a tener el conocimiento. Hay una frase muy célebre que dice que aquel que no conoce la historia, quien no la conoce, está condenado a repetirla, de las cosas que se han hecho, que se han hecho mal. Aquí básicamente es un recuento pequeño y grande, un pequeño recuento acerca de los grandes padres de la medicina, desde épocas de los egipcios, nuevamente con el papiro Ebers, hasta el advenimiento en épocas recientes, ya mucho más contemporáneas, en el cual ya viene el tema de los investigadores que participan activamente en el conocimiento y el manejo de la diabetes, con ellos como fueron, por ejemplo, Best y Banting, en lo que tiene que ver con la insulina. Eso pues ya es parte de la historia, ya los remito a que si tienen el tiempito para hacerlo, vean que es muy interesante. En la introducción propiamente dicho del pie diabético, en este mapa vemos cómo es la presentación a nivel mundial, las características de la diabetes, porque aquí vale la pena hacer una pequeña introducción, como su nombre lo dice, acerca de qué es la diabetes y qué representa a nivel del mundo. Miren que en este momento
hay aproximadamente, hay unas estadísticas que oscilan entre 467, 470 a 537 millones de adultos actualmente tienen diabetes. Se dice que una de cada 4 personas con diabetes pueden desarrollar una úlcera en pie diabético en su vida. Miren ustedes que es una estadística importantísima, de unas características casi que epidémicas. Más de 1 millón de personas cada año con diabetes pueden sufrir la pérdida de un miembro a consecuencia de la misma. Miren ustedes lo que genera, desde el punto de vista incapacidad para las personas, los sobrecostos para los sistemas de salud. Cada 20 segundos una amputación se produce en el mundo como resultado de la diabetes. Entonces, miren ustedes que son cifras pues escalofriantes. Ya hablando ya la epidemiología de la diabetes, como enfermedad, que es una enfermedad crónica degenerativa, pues tiene una mayor expectativa de vida que otras enfermedades, por lo que la población de pacientes, la incidencia y la prevalencia de ellos a nivel mundial, pues van creciendo. Tiene unas complicaciones devastadoras, dentro de ellas están pues las amputaciones, las úlceras del pie diabético, asociadas siempre a una pobre calidad de vida y a una, como ya les mencioné, a una sobrecarga financiera para los diferentes sistemas de salud. En los pacientes, cuando ya hacen la úlcera en ese pie diabético, se encuentra que tienen unas tasas de mortalidad anuales del 10%, que se incrementan hasta el 20%, y cuando están asociadas pues, a la amputación. El 80% de las amputaciones ocurren en pacientes, amputaciones mayores ocurren en pacientes diabéticos. El 50% de los diabéticos a quienes se les amputa una pierna pierden la otra en menos de 5 años. Y a los 5 años la tasa de mortalidad para diabéticos con amputación es mayor del 70%. Miren ustedes que son unas cosas escandalosas definitivamente. Los costos pues, directos e indirectos de atención son altísimos, son muy elevados. La prevención definitivamente es la única opción que tenemos para poder combatir este padecimiento y lograr disminuir su impacto pues, económico y social. O sea que eso es importantísimo. En manos de nosotros está seguir luchando para que este tipo de cosas pues, obviamente no se sigan presentando o disminuirlas lo más que podamos. En América Latina, por ejemplo, los pacientes se hospitalizan, el 3.73% son por problemas de pie diabético. Miren ustedes, de todos los que se hospitalizan, 3.73%. El promedio de edad está a los 61.7 años, con un tiempo promedio de hospitalización de 10 días. Todos los estudios muestran, o en los diferentes estudios, que hay una incidencia de mortalidad comparando tiempo, paciente diabético amputado versus paciente no diabético amputado, fue de 27 y 47 meses de posoperatorio respectivamente. Miren ustedes la diferencia tan grande cuando el componente de diabetes está presente en ellos. Aquí unas cifras también, unos mapas pequeños, aquí unas foticos acerca de cómo es su distribución a nivel del mundo. Miren ustedes, América del Norte de 51 millones, la zona de mayor en el sudeste asiático está alrededor de los 90 millones y en el Pacífico Oeste 206 millones. Miren ustedes que es una distribución, definitivamente es una pandemia. La diabetes y su manejo es unas características aterradoras. Aquí en este análisis por ahí del 2020, en el cual hacen un análisis y nos muestran cómo es la mortalidad a 5 años y los costos de la atención de personas con complicaciones de pie diabético, en la cual lo hacen una comparación con el cáncer. Por ejemplo, miren ustedes que se utilizan datos de mortalidad a 5 años, en la que se compara las complicaciones del pie diabético con el cáncer. Por ejemplo, un pie diabético en comparación con el cáncer, las úlceras del pie diabético comparado con él, está el pie de Charcot, es una neuroartropatía hipertrófica. Todos los cánceres presentan una característica definitivamente asombrosa en relación del cáncer versus pie diabético. Miren, aquí están en las imágenes, se ven las diferentes entidades de cáncer que se pueden presentar comparado con el pie diabético. Miren aquí, de los 537 millones que les comentaba, de estos viven con diabetes. La diabetes, 1 de cada 10 adultos puede tener diabetes y casi la mitad de ellos no están diagnosticados. O sea que miren ustedes cómo la parte epidemiológica, la parte de componente de salud y de hacer unos estudios adecuados es un enemigo que cobra cantidades de vidas y demasiada discapacidad. América del Sur y Central, aquí les muestro como les repetían las imágenes que ven en la fotico ahora del mapa. 1 de cada 11
de adultos vive con diabetes en América del Sur y América Central. Ahí miren ustedes la parte económica, 65.000 millones de dólares gastados en el 2021. Son cifras aterradoras. En África, por ejemplo, 1 de cada 22 adultos, 1 de cada 8 nacidos vivos se ha afectado por hiperglicemia en el embarazo. Entonces son niños que ya tienen un INRI, están catalogados para ser personas que desde el nacimiento tienen ya con alguna carga en su parte cognitiva, puesto que lo que representa para un recién nacido, los fenómenos de hiperglicemia o hipoglicemia que se puede ver, y nos van a hacer unos daños importantísimos en estas poblaciones. Europa también, cifras también grandísimas, 1 de cada 11 adultos, 189.000 millones en el 2021 gastados en manejo de pacientes con diabetes. En América del Norte, 415.000 millones gastados en el 2021, 1 de cada 7 sufre y vive con diabetes. Entonces, miren ustedes que la parte epidemiológica, el entender toda esta serie de costos, pues va a ser una cosa muy, muy, muy importante. Ya entrando, digamos, en el tema, lo que tiene que ver con la anatomía, hay 3 grandes ramas que evalúan el tema anatómico, como son la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica y la anatomía funcional. Las 2 primeras, tanto la descriptiva y la topográfica, son muy importantes para poder comprender, para la comprensión del ser humano, y el conocimiento lo requiere como entrar a un estudio de medicina. La funcional es la parte que integra la anatomía aplicando a las diferentes entidades patológicas, y el conocimiento general debe ser el dominio de todo médico. También ustedes que es una asociación importante y definitivamente, como les he dicho y les he insistido muchísimo, que el conocimiento anatómico es fundamental. En este caso, pues el conocimiento de las arterias, de las extremidades, en una buena evaluación. Insisto muchísimo en los diferentes, siempre en la rotación por el hospital, que aunque parezca algo demasiado simple, demasiado sencillo, la palpación de los pulsos nos va a brindar una sensibilidad especial para poder identificar los pacientes en riesgo. Ya entrando propiamente en el tema de la fisiopatología del pie diabético, que es el tema en que más le voy a insistir, el tema importante para ustedes en su etapa de médicos, formación y ya a punto casi de salir, es que esta parte, la fisiopatología y el entendimiento de por qué se presenta el daño, qué es lo que lo produce, qué lo perpetúa, es lo importante de la fisiopatología. Entonces hay que conocer muy bien y a ver cuál, de acuerdo a eso, tratarlo bien. Entonces, durante muchos años se consideró que definitivamente el pie diabético era un problema de origen vascular, que todo era problema circulatorio y que ahí estaba todo. Pero realmente ha habido estudios que nos han mostrado que las úlceras en los pies diabéticos solo son de origen vascular en un 15% de los casos. O sea que lo complejo de este problema es la heterogenicidad que tiene. Es decir, por ejemplo, la parte de la neuropatía que se presenta en los pies, que es la primera causa de consulta en el paciente por un pie diabético, la neuropatía autónoma. ¿Ya? Son 3 tipos de neuropatías que vemos en estos pacientes: la autónoma, la sensitiva y la neuropatía motora. La autónoma tiene que ver con ¿qué? Con la sudoración que se va a comprometer, una sudoración disminuida. Por lo tanto, al presentar poca sudoración y resequedad en esa piel, fácilmente se va a agrietar y ahí van a comenzar el calvario de los pacientes. Después, la neuropatía sensitiva. Son pacientes que son insensibles al dolor, tienen una alteración en su sensibilidad grande, por lo tanto fácilmente se van a sufrir traumatismos, el zapato inadecuado no van a sentir y no van a darse cuenta qué tanto daño está haciendo. Y después viene la neuropatía motora, en la que después de mucho tiempo estar sufriendo, cuando no tenemos un adecuado control metabólico, la parte motora termina por producir un daño con atrofia de los músculos y denominando, formando el pie en garra, ¿ya? Dando el componente a nivel del componente ortopédico, generándonos el pie diabético o el pie Charcot, que es la osteoartropatía hipertrófica. Todos estos pacientes con este tipo de neuropatía motora, sensitiva y autonómica tienen un estado importante de inmunocompromiso, en el cual los factores que intervienen en la fagocitosis y en la quimiotaxis van a estar definitivamente alterados. Hay un paciente que además de eso le sumamos la hiperglicemia persistente,
que se actuó como un factor obviamente persistente y predisponente. Y aparece nuevamente más adelante la vasculopatía, en la cual son tejidos ya hipoperfundidos, que van a tener componentes macro y microangiopáticos, que van a acabar de hacer el daño en la extremidad de la persona. Y lo otro, que son secundarios a todo lo que hemos dicho, el trauma externo, producido ¿por qué? Por aquellas zonas de presión, por ejemplo, el paciente que permanece mucho tiempo acostado, que tenga alguna lesión neurológica que le hace o que le obliga a estar acostado, zonas de presión a nivel de los talones, a nivel de los malévolos, a nivel de la región lumbosacra, por el decúbito prolongado, cuerpos extraños en los calzados y que no se determinan. ¿Por qué? Porque el paciente tiene alterada su sensibilidad. Entonces, miren ustedes que todos estos factores participan activamente en la fisiopatología del pie diabético. Entonces, tienen que ver con la perpetuidad de la lesión y los diferentes daños. Aquí en este cuadrito, que es muy sencillo, pero que nos muestra los tres eventos fundamentales, que son el factor o el común denominador, que es la hiperglicemia del paciente diabético, y los dos componentes asociados, como son la neuropatía y la microangiopatía, ¿ya? Todo paciente diabético definitivamente es un paciente inmunocomprometido. Por lo tanto, es un paciente que tiene un terreno abonado para llevarlo a un componente infeccioso que terminará, de acuerdo a los otros factores, con una úlcera. Pero tenemos aquí a la izquierda el tema de la neuropatía. Esa neuropatía que puede ser o que es definitivamente la primera causa de consulta en el paciente diabético. Esa neuropatía puede ser de tipo sensitivo o motor, o puede ser autónomo. Cuando es sensitivo motora, el paciente, ¿qué características tiene? Tiene una disminución de la sensibilidad y la propiocepción, o sea, el paciente no se da cuenta que está pisando, que lo están tocando, que lo está comprimiendo el pie, y termina dañando completamente todo lo que es la musculatura y deformando el pie para llevarlo a un deterioro progresivo, asociado después también ¿con qué? Con los fenómenos autonómicos, en el cual ese pie enfermo, con deformidad, con ausencia de sudoración, con presencia de resequedad y agrietamiento, fácilmente se va a infectar y a terminar en una úlcera. Entonces miren ustedes que todo es una cadena, y ya cuando aparece la angiopatía, sumado a todo lo anterior, el paciente se torna isquémico, se infecta, se ulcera, y ya tenemos que con todo esto se junta y el paciente va a tener una cicatrización muy mala. Entonces miren usted que esta es la explicación, cómo es la cadena en el paciente diabético y por qué ellos tienen una cicatrización tan comprometida y por qué la posibilidad de que el paciente pueda perder su extremidad. Ya entrando en la parte de lo que son la neuropatía diabética, como les decía yo, puede ser la causal de la pérdida total o parcial en la sensibilidad del pie, y eso lleva pues obviamente a unos compromisos muy serios, hace que el paciente no tenga percepción fina, al palparse la sensibilidad no la va a tener buena. Esto hay que ser muy claro con eso en los pacientes y explicarles que la neuropatía no tiene curación, que es una parte fundamental o una parte como de complicación de la diabetes, y por ello el control metabólico, el control de la ingesta del paciente debe tratar de estar dirigido hacia la adecuada obtención de cifras de glicemia lo mejores posibles, tener unas cifras de hemoglobina glicosilada dentro de la expectativa, dentro de los niveles, para poder que el paciente tenga alguna mejoría. Terminan pues muchos de ellos en el denominado pie de Charcot, que debido a la menor sensibilidad, a la inflamación crónica repetida, debido a la inflamación pues, de todos estos nervios, a toda la presencia de los diferentes alcoholes como el sorbitol, que resulta de la hiperglicemia y que termina produciendo el daño neurológico periférico en el paciente. Aquí vemos pues estas primeras imágenes en las que nos muestran los cambios en la morfología de los pies en los pacientes diabéticos, en los que se van presentando
el aplanamiento, la curvatura del pie, con engrosamiento de los elementos o de los tejidos de la piel, como son la hiperkeratosis, la conformación de los, a nivel del hallux, la presencia del hallux valgo, en este caso, pequeñas ulceraciones a nivel malleolar. Tienen ustedes que el común denominador que se aprecia que en esos pies es la resequedad, y la aparición en algún momento de la historia de la enfermedad de lesiones ulceradas con un componente inflamatorio e infeccioso que van a ser el comienzo del fin de esta extremidad, si no se pone cuidado. Ya, por ejemplo, evolucionarían hasta este caso, como es pacientes vistos en la consulta, paciente con un pie de Charcot, una osteoartropatía hipertrófica, con la úlcera plantar, debido a todos los mecanismos que ya vimos, y la deformidad en esa extremidad. Estos pacientes, obviamente, también es importante aclararles y decirles que el efecto que cumple, o la parte desde el punto de vista emocional en un paciente, ellos prefieren conservar este piecito en forma de zapato al tener que tener una amputación. Entonces, por eso es importantísimo la cultura y la adherencia al paciente en el tratamiento del pie diabético. Ya entrando en el tema de lo que es la angiopatía, ya la angiopatía pues, es el componente circulatorio. Lo que les decía al principio, se creía que el componente del pie diabético era paciente pie diabetes igual a componente circulatorio o componente vascular. Definitivamente hay que buscar y ser mucho más, proyectarse mucho más allá, puesto que obviamente el componente o el compromiso vascular es mucho más frecuente obviamente que en el no diabético, y su componente y su afección es mucho más distal. En el caso de los pacientes se encuentra que el compromiso arterial es en las arterias de calibre mediano, principalmente en las extremidades inferiores, afectando del tronco tibioperoneo hacia abajo, arterias de mediano y de pequeño calibre. La existencia de que las lesiones de la microcirculación es una falsa creencia que debe ser olvidada. El componente angiopático en los pies, hay dos grandes tipos: las lesiones macroangiopáticas y las lesiones microangiopáticas. Tanto la macroangiopatía para arterias grandes y de mediano calibre, como la microangiopatía para capilares y arteriolas. Entonces, la evaluación del paciente con este tipo de lesiones debe ir de la mano siempre con la evaluación circulatoria, que comienza desde el examen físico del paciente, con la palpación de los pulsos, para poder mirar en qué estado están. Y de esta manera poder confirmar o descartar con qué, a través de los signos o los síntomas que nos trae el paciente, en este caso la claudicación intermitente y cómo se ha comportado, identificarla perfectamente bien, saber la claudicación intermitente a qué obedece, cuál es una claudicación intermitente verdadera, cuál es una claudicación intermitente falsa, para poder definirlo. Otra cosa que tenemos que importante buscar en el examen físico, después de palpar los pulsos, ver si hay la presencia de soplos, especialmente en arterias de mayor calibre, como son las femorales, en las cuales vamos, debido a la presencia de las placas ateromatosas en las arterias femorales, vamos a poder ocultar soplos. La presencia de pulsos, los pegos y los pilares posteriores, casi que nos van a ayudar en un porcentaje muy alto a descartar la presencia de algún tipo de vasculopatía. Es decir, el paciente puede ir en curso hacia ella, pero la presencia de los pulsos nos va a dar, digamos, un margen de tranquilidad, más no de olvido. Es decir, el paciente, tenemos pulsos presentes, pero no significa que la enfermedad no esté en curso. Recuerden ustedes, la claudicación intermitente solamente está presente en el 35% de los casos de los pacientes. O sea que podemos tener pacientes que no claudican, pero que tienen enfermedad arterial periférica. Ya entrando para poderlo clasificar, porque tenemos que ver qué tenemos allí, qué vamos a hacer. Está esta clasificación, que es la clasificación de Wagner, que es de las más usadas, hay muchísimas. Actualmente la que deberíamos usar es la clasificación de Sanelian, que ya les mostraré, pero en esta nos muestra pues que son 5 tipos de pie que se observan acá, que son el paciente obviamente que no tiene lesión pero que tiene la diabetes, 1, sería pues el paciente en grado 0, el paciente con una úlcera superficial que compromete solamente los tejidos superficiales de la piel, sin profundidad, con los cambios de pronto, eritema, signos de infección inicialmente. El caso del 2, que es paciente con una úlcera más profunda, que perfectamente podría corresponder al inicio del paciente que se pensaría que no es que este paciente es que me dio un absceso, el paciente en el cual ya se chuzó con una puntilla en el pie
o el zapato de cambio apretado. Ya las úlceras más profundas, en el que hay un componente flegmonoso del pie, en el que se observa eritema, edema, posiblemente ya salida de material purulento. En el diabético, en el Wagner 3, que sería ya el componente de ya un absceso propiamente establecido, con cambios a nivel óseo, con la presencia de osteomielitis. En el 4, ya el gangrena de un antepié, y el 5, pues el pie completamente gangrenado. Aquí en estas imágenes son un poco grotescas, pero que es importante verlas para poder aprender a diferenciar. Esto básicamente podríamos hablar acerca de los 5 etapas que componentes del pie diabético. Obviamente en este caso, en el último, es un pie absolutamente necrótico, con gangrena seca. Miren el componente de todos los artejos absolutamente secos, gangrenados, con este dorso del pie y la parte de la planta completamente negra. En este, un absceso profundo, con componente de osteomielitis posiblemente, un absceso que se va hasta el dorso del pie, desde la planta, y fases, digamos, intermedias en la que el componente inflamatorio, infeccioso y necrótico está dándole aquí al segundo artejo una luz teóricamente parcialmente respetado porque hay una zona de hiperkeratosis, el dorso del pie con eritema y los signos pues clásicos de la infección sobregregada. En este, cicatrización en el plantar con cambios inflamatorios y los pies con características isquémicas, pero que aparentemente no tienen en este momento un compromiso arterial definitivo. La que mencionaba, pues, que la clasificación de San-Elian es una clasificación que fue desarrollada en México por el doctor Martínez. Él ha hecho una cosa importante y es las variables que se utilizan hay 10 parámetros, de ellos en 3 puntos fundamentales como son la parte anatómica, lo que tiene que ver con los factores agravantes y la afección de los tejidos. Las variables que vemos aquí, que contemplamos cuáles son: la isquemia, la infección, la neuropatía, el área, la profundidad, la localización de la úlcera, el aspecto topográfico de la lesión, el número de zonas afectadas, la fase de cicatrización y existencia de edema del pie. Estas variables, cada una se va a puntuar con una puntuación que va de 1 al 3, estableciéndole unos grados de severidad que pueden ser leve, moderado y severo. El leve para aquellas puntuaciones que están menores a los 10 puntos, de acuerdo a los ítems de las variables que se mencionaron. El moderado, puntuaciones de 11 a 20, y el severo con puntuación de 21 a 30. Ellos, ¿qué ventaja tiene esto? Esta es una clasificación que es dinámica. Entonces, por ejemplo, un paciente con una puntuación menor de 10 es un paciente que tiene un componente leve. La posibilidad y el pronóstico es un paciente que tiene una cicatrización, que puede tener una cicatrización importante. Un paciente, por ejemplo, con un componente puntuable del 21 a 30 es un componente severo. Es una amenaza de la extremidad importantísimo, con pérdida inclusive hasta de la vida, con alto riesgo de amputación. Entonces, es digamos, una clasificación más compleja, pero nos permite ver una amplitud de ítems y de variables que es importantísimo. Como les decía, nos permite reclasificar el paciente durante su evolución, o sea que es muy útil para el seguimiento y nos va a dar un pronóstico, un valor pronóstico acerca de lo que es, si fue exitoso o fallido el tema del manejo del paciente. Entonces, clasificación de San-Elian, así como está, la pueden buscar, nos permite una clasificación, como ya decía, muy buena. Otras, Wagner, que ya la vimos, las 5 clasificaciones, inclusive la grado, pues con el grado 0, la de la Universidad de Texas, que es, digamos, bastante larga, pero también es importante y es buena. Y ya entramos ahora propiamente en lo que es el diagnóstico del pie diabético. Ya hemos visto la parte clínica, la parte de fisiopatología, muy importante. Tendríamos mucho tema para seguir hablando durante toda la mañana en la parte fisiopatológica, pero pues en virtud del tiempo y en virtud de no cansarnos más, pues obviamente por eso he tratado de irme restringiendo un poco. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente lo primero es una buena historia clínica, elaborando y evaluando muy bien el motivo por el cual ese paciente llegó a nuestra consulta. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a ubicar o cómo lo vamos a progresar hacia él? En la insuficiencia arterial, un diagnóstico mal hecho significa una morbilidad y mortalidad incrementada en el paciente. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado desde el principio. Claudicación intermitente, dolor en reposo y necrosis. Esas son las 3 formas de presentarse. Entonces, cuando el paciente claudica, ya les he dicho yo a ustedes las 5 características fundamentales, que son el dolor en reposo, el dolor con el ejercicio, cede con el reposo,
aparece nuevamente cuando hacemos ejercicio, se presenta en una zona anatómica determinada que va a depender del eje comprometido y la distancia recorrida por el paciente. Esas 5 características siempre nos van a referir los pacientes, por lo tanto, él nos trae prácticamente casi que el diagnóstico. Doctor, yo tengo una claudicación intermitente, ¿qué me va a hacer usted? Si hay intermitente verdadera, pues también hay falsa, como ya les he mencionado. La claudicación intermitente falsa son aquellos cuadros que semejan un fenómeno con posibilidades de trastorno isquémico, pero que no lo tiene. Por ejemplo, paciente con una radiculopatía, paciente con un traumatismo, paciente con un fenómeno trombótico, inflamatorio, venoso, etc. Otra característica es el dolor en reposo. Puede que el paciente no haya tenido sintomatología, pero debute con un dolor isquémico en reposo, el cual nos abre la puerta de las alarmas, porque eso significa un proceso grave, un proceso deleterio que puede terminar con la pérdida de la extremidad. El dolor en reposo se define como la claudicación o la isquemia crítica. Es aquel paciente en el cual debuta con la extremidad fría, dolorosa, ausencia de pulsos y dolor importantísimo. ¿Qué puede corresponder? Bien sea a un fenómeno embólico, que es lo mayor, o a un fenómeno trombótico. En este caso, si es un fenómeno embólico, es de presentación de nuevo. El trombótico posiblemente viene claudicando con anterioridad. O la otra, como hemos visto esa cantidad de pies que vemos en el hospital y que les he mostrado aquí en las fotos de nuestros pacientes, debutar con una necrosis. La necrosis requiere un tiempo de evolución, por lo tanto son pacientes que no han asistido a las consultas, que no han sido vistos por ningún médico o que en algún momento determinado fue visto por algún médico que no le generó la suficiente preocupación o el suficiente cuidado para el paciente y dejó que llegara a una instancia de una necrosis. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Diferentes métodos. Hay unos métodos con o sin penetración corporal. Por ejemplo, un método sencillo, fácil y bueno, que es la medición del índice tobillo-brazo, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 96 y el 98%. Se utiliza la medición del índice de la presión arterial sistólica del tobillo versus la del brazo. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Nos muestra eso, precisamente la perfusión del tejido. El valor o las cifras normales del índice de tobillo están entre 0,9 y 1,3. Cualquier cifra por debajo o por encima nos está hablando acerca de patología. O los estudios ya con penetración corporal, como es el caso de la arteriografía en la cual vemos a la imagen derecha, en la que se aprecian unas arterias completamente enfermas, arterioscleróticas, aspecto arrosariado, con ausencia de flujo distal, que nos habla pues de una enfermedad arterial periférica, posiblemente de origen diabético. Estudios ya de imagen vasculares, tenemos los diferentes estudios, las angioresonancias, el angiotac, todos ellos nos van a permitir unas indicaciones importantísimas. De todo esto, la arteriografía, es decir, la radiografía de las arterias, y en este caso, por ejemplo, de las periféricas, que es la arteriografía periférica, o la arteriografía de la aorta, como un aortograma, se utilizan para hacer una calificación y una medición o un mapeo perfecto de la zona donde se encuentra el daño ocasionado por la diabetes en este caso. Los pacientes con diabetes, ya les he dicho, la mayor frecuencia o la mayor forma o porcentaje de presentación se ubica a nivel de las arterias del tronco tibio-peroneo. Y ahí hacia allá los síntomas y los signos asociados a ella. ¿Cómo va a ser el manejo entonces después de que hagamos el diagnóstico? Primero que todo, ya hay que insistirle al paciente acerca de un buen control metabólico. Pacientes que deben estar asistiendo y que tienen adherencia al tratamiento, viniendo a la consulta para la relajación de su glicemia, hemoglobina glicosilada, para poder mantener sus controles en metas y evitar que este paciente se nos deteriore. El pie diabético, el pie infectado, hay que mantenerlo controlado, mantenerlo con un seguimiento estricto, ¿sí? Para poder ver que ese paciente se le haga control y de esta manera minimizar los daños que se puedan presentar en él. Tratamiento del dolor, en el cual ya viene a presentarse por los grados de sobreinfección. Acuérdense que es un paciente diabético, un pie diabético va a estar neuropático, es posible que no se queje de dolor. Cuando ya hay mucho componente infeccioso, el paciente va a aparecer la presencia del dolor.
Aquí están diferentes y múltiples combinaciones de las que pueden haber. El desarrollo de la infección en un pie diabético, pues que tenga tanto componente arterial como neuropático, es un elemento fundamental hacer el diagnóstico preciso, saber qué tenemos allí, para poder cada uno de estos factores poderlos controlar. Si el paciente tiene su proceso infeccioso, pues los antibióticos adecuados y poder terapéuticamente manejarlo, o si el paciente tiene una neuropatía, ver y indicarle su manejo adecuado para evitar que la enfermedad tenga una progresión con un resultado final que puede ser la amputación o la muerte. Entonces, pero es importantísimo, importantísimo. Entonces, hay que tener muy claro cómo es el uso de los diferentes antibióticos. Acuérdense ustedes que los pacientes hay que hacer una buena elección. Las infecciones, generalmente, por ejemplo, como pacientes con erisipela o con celulitis, son causadas por estafilococos, por gram positivos, especialmente el estreptococo, el hemolítico, el grupo A, los estafilococo aureus, todos esos. Las úlceras severas, moderadas, por ejemplo, las que ya tienen paciente con componente de osteomielitis, va a comenzar una infección ya que es polimicrobiana, en la cual va a haber gérmenes gram positivos anaerobios, anaeróbicos facultativos y bacilos gram-negativos, dentro de los que se encuentran estafilococos coagulasa negativos, los enterococos, la Escherichia coli, toda serie de Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, todos esos. Y hay otros gérmenes con alta prevalencia en infecciones como son los meticilinoresistentes y el enterococo, en los cuales ya requieren una mayor complejidad en el armamento o en la utilización de medicamentos o de antibióticos de muchísimo más sensibilidad y exclusividad para manejar esto. Las infecciones generalmente, cuando son leves, son de una sola bacteria, son generalmente con alta disponibilidad oral y se pueden manejar muy fácilmente, pero cuando estas infecciones crecen van a requerir más de 1 o 2 semanas de tratamiento. Las úlceras, en el caso ya de los pacientes con componente severo, van a requerir largos tratamientos, van a requerir hospitalización con antibióticos parenterales, debridamiento de la extremidad, amputaciones o debridamiento de las zonas que estén lesionadas, etc. Entonces empieza ya la utilización de medicamentos de muchísima componente antibacteriano para poder manejar adecuadamente estos pacientes con pie diabético. Miren, por ejemplo, todas estas son las series de factores que podemos ver en un paciente. Por ejemplo, este es un paciente abandonado con unas lesiones importantísimas que vienen desde mucho tiempo de evolución, posiblemente claudicando, abandonando, y en este caso pues ya es un pie en el cual las posibilidades de recuperación son ninguna, es un pie para una amputación. Estos dos, este pie es un pie, digamos un pie diabético, con un componente, un absceso plantar, aquí terminará posiblemente, este es un mal perforante plantar, con un pie de Charcot, una necrosis del cuarto artejo, aquí se ve una zona de flegmón con absceso, en este paciente ya se ve, es componente del hallux, con deterioro y engrosamiento de los elementos musculares, óseos, posiblemente también va para amputación de ese hallux, en ese pie, y este, el paciente neuropático en el que presenta componente de neuropatía, con lesión de los tegumentos de la piel, con exposición ósea, en el caso del paciente por úlceras por presión. Entonces, miren que son las diferentes gamas que les muestro yo de todo lo que vemos en el hospital. Estos son pacientes vistos y analizados y manejados en el hospital. Ya entrando en la fase del tratamiento quirúrgico, ¿qué pretendemos hacer con estos pacientes? Hay que procurar que se logre brindar una forma de llegada de flujo sanguíneo a esas extremidades con compromiso de la perfusión. El tema quirúrgico en este momento tiene dos aspectos importantísimos. Inicialmente, antes de pensar en la cirugía, tenemos que corregir o manejar la parte infecciosa o necrótica. Sigue siendo también en una fase inicial el gol estándar, iniciar o tratar de hacer perfusión del tejido con técnicas endovasculares, como por ejemplo hacer angioplastias, colocación de algún stent para lograr perfundir la extremidad, previa control del proceso infeccioso. Si definitivamente no hay opción y el manejo endovascular no es factible, se pueden intentar cirugías derivativas, como son las derivaciones de las femoropopríteas, los femorotibiales distales, los
las anastomosis pedias en la parte más distal para tratar de mejorar el flujo de entrada y el flujo de salida de la extremidad y ocasionar o darle una mayor perfusión a los tejidos. El hecho de no tener a veces los pulsos no implica el abandono de esa extremidad. Hay que insistir, hay que buscar, hay que debridar y hay que hacer disecciones exhaustivas a nivel de arteria pedia, a nivel de la parte, las anastomosis a nivel de la arteria pedia para ocasionar y mejorar el flujo distal. Aquí hemos puesto todas las anastomosis que se pueden hacer en las diferentes extremidades y la consecución de la perfusión del tejido. Ya después de todo este tipo de tratamientos, cuando el paciente logramos salvar la extremidad, deben ser amputadas las artejos que están en mala condición, porque obviamente un artejo ya negro, comprometido, necrótico, gangrena seca, no tiene opción, pero hay que hacer esto, amputaciones que al paciente le permitan tener una viabilidad en su extremidad, que el paciente pueda seguir manejando y tener una calidad de vida mejor, que es la que se presentaría cuando se hacen este tipo de manejos, y no la mala calidad de vida que le va a suceder a un paciente cuando termina con una amputación, en este caso, pues fueron menores, pero con una supracondilia sí ya es muy grave para el paciente y los costos que se incrementan directamente proporcionales a aquellos casos en los que el paciente pues, tiene compromiso severísimo. Hay una parte que ya les he mencionado yo, que son el manejo médico. Cuando ya el tratamiento quirúrgico no fue viable, no fue posible, porque definitivamente no hay receptores distales con la cirugía para derivarlo, existe el tema farmacológico, que es con el uso de las prostaglandinas. En este caso, la prostaglandina E1 es un medicamento que tiene un factor de vasodilatación periférica, promueve la angiogénesis, ayuda a disminuir o a limitar un poco, en el caso de que haya necesidad de amputación, a disminuir los niveles de amputación. Entonces se usa cuando no hay opción de manejo quirúrgico, tanto ni endovascular ni con derivación de la prostaglandina E1. Bueno, Juancito, yo creería que esto es básicamente lo que tenía para informarles. Una evaluación de todos estos aspectos, tanto desde el punto de vista lo que es el manejo de la urgencia del paciente con la varicorragia, la manejo y la evaluación del paciente con la úlcera varicosa y sus diagnósticos diferenciales, y la última, la vista pues, del pie diabético, un manejo grande, un manejo global, pero para que ustedes les quede como una información importante acerca de la fisiopatología y las opciones de manejo que tenemos. Eso era todo lo que tenía para decirles. Preguntas, chicos, dudas. Sandra Paola. No, señor, no tengo dudas. ¿Todo claro, los compañeros? Sí, doctor, todo claro. Listo, pues, agradezco muchísimo. Nos veremos en el hospital entonces. Muchas gracias y que tengan un buen día. Chao, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, Doc. Que estén muy bien.